Hola, gracias a todos por acompañarnos en una edición más de Ideas y Pensamientos en este bello martes 3 de septiembre del 2024, con una primavera llegando a nuestros jardines. Como les había prometido la edición pasada, hoy iniciamos un ciclo de charlas con una temática que no siempre es tratada adecuadamente en los medios de comunicación, pero que además es un tema del cual hay mucha desinformación y desconocimiento. Por eso, cuando me propusieron tratar esta temática, me pareció muy interesante ceder el espacio e iniciar este ciclo de charla para profundizar los temas que hoy vamos a comenzar acá con Roberto y Gabriel. Estoy hablando del tema de caza y pesca, caza mayor, caza y conservacionismo. Bienvenidos Roberto y Gabriel y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos por la invitación. Gracias a vos, Miriam, y bueno, un saludo para toda la audiencia, y bueno, acá estamos. Te agradecemos desde ya la predisposición y este espacio que nos brindás para hablar de un tema no tan frecuente. No tan frecuente, pero vamos a ver la importancia que tiene esto que ustedes están tratando y de cual ustedes son integrantes y son especialistas dentro de las organizaciones. Estamos dialogando con Roberto Natalio Fantín, argentino de profesión, corredor inmobiliario y productor de seguros. Y en este caso nos acompaña como presidente del Círculo de Caza y Conservacionismo de Rosario. Es además continuador del Círculo de Caza Mayor de Rosario, fundado en 1963, contando ya con 61 años de trayectoria. Está propuesto en la actualidad como vocal suplente en la Federación de Caza de la provincia de Entre Ríos, que creo que está en formación, ¿no? Exacto. Bien. Nos acompaña también el señor Gabriel Pacioretti, docente de nivel secundario y superior, profesor de filosofía, cuenta con 16 años como colaborador de la revista y programa TV Empleo Pato en temas de caza, pesca con mosca y divulgación científica en temáticas biológicas vinculado a la pesca y a la caza. Y es miembro también de la comisión directiva de la Federación Santafesina de Caza y Tiro Deportivo, así también de la Confederación Nacional de Entidades Cinegéticas. Pero antes de entrar de lleno al tema, quiero que charlemos un poquito, que nos cuenten acerca de cómo surge en ustedes esta relación con la naturaleza y esa pasión que sienten para entenderla y cuidarla. Roberto. Bueno, en mi caso, hijo de inmigrantes italianos, desde chiquito yo salía a cazar con mi abuelo y mi padre. Creo que a los 10, 12 años ya los acompañaba al campo, y realmente, bueno, yo me fui apasionando por la actividad, y tanto era así que los 30 de abril no dormía, porque el 1 de mayo arrancaba la temporada y yo estaba toda la noche mirando que no lloviera para poder salir. Y bueno, eran experiencias muy lindas, porque incluso mi abuelo iba con mi abuela, nosotros salíamos a caminar al campo, mi abuelo cazaba, venía, mi abuela pelaba las perdices, las palomas, y después todo se comía en familia, con la polenta, o sea, toda una tradición que es muy europea. Los inmigrantes han venido, creo, todos con una escopeta bajo el brazo. Así es. Y a partir de ahí, bueno, siempre estuve vinculado a lo que es la caza y la pesca también. Siempre, digamos, con mucho respeto hacia la naturaleza, y eso uno lo va aprendiendo y lo va desarrollando con el tiempo. Y además yo creo que justamente esa es la transmisión cultural que nos, en tu caso, que te ha dejado la familia, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Digamos, sí, como desde la familia, ¿no? Quizás desde, no sé, el colegio, la educación, desde otro lado, que ahora vamos a hablar del lugar que tiene esta temática dentro del sistema educativo, ¿no? Y cómo se ve al hecho de cazar y al cazador. Te puedo comentar que cuando yo salía con mi abuelo salía con la escopeta de caza caminando, iba hasta el auto. Nadie se hacía ningún problema, y cuando volvíamos a la tarde, venían los vecinos y le decían: Alberto, no tiene una perdiz, no tiene una liebre para darme. Eran otras épocas. Gabriel, ¿cómo fue en tu caso? Bueno, mi papá, mi mamá, mi familia y mi hermano eran una familia de obreros. A mi papá le gustaba mucho salir a disfrutar el sábado o el domingo, a tomar unos mates en el río, y yo pesco desde que, en forma apasionada, dijiste desde que tenés memoria. Desde que tengo memoria. Y la caza, no, mi papá no le gustaba,
pero a mí siempre me interesó. Y a los 15, 16 años empecé con esto, con amigos, enganchándome, y también, bueno, hoy tengo 55, pero digamos, todo esto está cruzado hoy por prejuicios, por mitos. Yo soy del barrio Tiro Suizo, vivía a 7, 8, 10 cuadras del Club Tiro Suizo, y mi abuelo, que era un compinche bárbaro, porque a mi papá no le gustaba, pero él me llevaba a cazar y me llevaba al tiro, a practicar tiro, y yo tenía 12, 13 años, estaba en la primaria, y mi abuelo me llevaba al polígono el tiro, a practicar tiro con pistola, con carabina, y después yo tenía 14, 15 años que empecé a trabajar mientras hacía mi secundaria, y me iba caminando, como dice él, con la funda, la carabina, y jamás nadie se asustaba, y llegaba al club, presentaba el carné y te pendían las balas, y hoy parece que somos delincuentes, ¿no? ¿Y por qué creen que esta diferencia que ustedes están marcando entre esa infancia que ustedes tuvieron y el lugar de particularmente de las armas, pero de este tipo de armas que ustedes manejan? No estamos hablando del revólver, digamos. Sí, respecto de las armas, quizás sea un poco diferente, ¿no? Pero respecto de la caza en sí, yo creo que hay un proceso de urbanización tan profundo. Según el último censo, Argentina tiene el 92% de su población en urbanidad, en condiciones de urbanidad. Claro. Es tan lejana la distancia, es tan grande la distancia que hay entre la gente de la ciudad urbanos y la ruralidad, claro, que se ha idealizado los animales, desde Walt Disney para acá, digamos, los cazadores somos lo malo de la película, y los ciervitos son todos tiernos animalitos, que están, además los animales están antropomorfizados, es decir, están humanizados, ¿no? Cuando nosotros éramos chicos, a lo mejor vos te pasa lo mismo, pero cuando nosotros éramos chicos, cualquier abuela, cualquier mamá sabía matar y pelar un pollo, por y hoy supuesto. Es una habilidad desaparecida. Así es, ¿no? Creo que el gallinero en el fondo de la casa, exacto, era algo muy normal. Yo también, lo que voy a decir es, he visto a mi abuela, era normal pelar gallinas. Cuando uno va al campo, la gente de campo ve a sus animales domésticos que cría como fuente de esto, y a los animales silvestres como otro recurso. En la gente de la ciudad los ve como tiernas mascotas, y no es una mascota. Es decir, una mascota es aquel animal que está incorporado a la vida familiar y que está absolutamente antropizado, es decir, absolutamente humanizado, ¿no? Así es. Los animales silvestres no. Y creo que esa es la distancia que hace que hoy que la gente no comprenda la caza y que esté más parada en una defensa y basada en prejuicio. Absolutamente, prejuicio, y además con una necesidad, una urgencia que impone la problemática ambiental, que falta mucha educación, y que además los movimientos ambientalistas, no todos, algunos movimientos ambientalistas han utilizado esta lógica que estamos diciendo, estas características, sin profundizar en el tema, y han sembrado algunos, y digo algunos porque no es lo mismo ecologistas que ambientalistas, no es lo mismo animalistas. Después de esto, si querés podemos charlar, hay un espectro muy grande y con diferencias ideológicas enormes. Por ejemplo, hay grupos ambientalistas que no están en contra de la caza, todo lo contrario, porque la caza viene a solucionar algunas cuestiones que después que ahora vamos a hablar. Los animalistas no, porque consideran a los animales como personas no humanas, ¿sí? Así, hasta incluso de eso creo que lo vemos hasta en los nombres. Viste que hay muchos nombres que le ponen nombres de personas. A los animales, sí. Sí, nombres de personas. A las mascotas. Sí, exactamente. Lo que pasa es que tiene que ver un poco con esa idea, y claro, ¿no? A ver, de humanizar esto. Sí. Y además tiene que ver con la soledad de la vida urbana y de mucha gente que convierte a los animales en alguien muy cercano, y que está bien, está perfecto, pero hay una distancia enorme entre una mascota y un animal silvestre. Es decir, la mascota tiene un nombre, claro, y responde a ese nombre. Cuando nosotros le ponemos el nombre, no hace falta hacer psicoanálisis para esto, claro. Es decir, uno lo humaniza
¿sí? Lo humaniza. De hecho, esa mascota y no podría vivir una sin relación también, claro, ¿no? seguro. Afectiva, sobre todo. Volvamos un poquito al tema de la caza. Ustedes son cazadores, pero hablamos de una actividad lícita en contraposición a una actividad ilegal. Pero no hace falta contraponer. Es decir, cuando uno habla de caza, la caza implica un espectro de posibilidades que generalmente la gente no conoce. La ley de caza nacional reconoce la caza científica, que es la que realizan las extracciones que hacen los científicos para estudios, y también sucede con la pesca, la caza comercial, ¿sí? Que el Estado, los estados provinciales habilitan para determinadas especies, después si querés te puedo dar ejemplos, donde se caza para comercializar, inclusive somos exportadores de carne de caza, la liebre por ejemplo. La caza deportiva, que no es un deporte, es una actividad deportiva, es decir, tiene connotaciones de deporte. Hay una confusión en eso. Es que no es un deporte, es como el trekking. El trekking no es un deporte, es una práctica deportiva. Claro. O sea, entre el deporte y la práctica deportiva hay una cosa, algo enorme, ¿sí? La diferencia, no es un deporte. Claro. Es una práctica deportiva. Decía, y bueno, y luego está la caza de subsistencia, que es la que cualquier islero de frente a Rosario, cazando una nutria y demás, incorpora proteína a la dieta familiar, ¿sí? Esas es la caza legal, la científica, la comercial, la deportiva y la de subsistencia. Y luego, la caza furtiva es una práctica ilegal. Que no tiene nada que ver con ninguna de ninguna. Es lo que está por fuera de los parámetros normativos y legales. Es decir, toda caza, igual que la pesca, tiene una determinada temporada, ¿sí? Hay épocas de veda según la especie, hay especies permitidas, especies que están prohibidas, hay épocas que se puede cazar, hay épocas que no se puede cazar, hay zonas donde se puede cazar, hay zonas donde no se puede cazar, y hay cupos. O a cazar perdices, bueno, podés cazar todas las perdices que vos quieras. Si tiene un cupo la perdiz de Santa Fe, 5 perdices por día, listo. Te agarra la policía con una perdiz número 6, tenés un problema. La pesca también, lo que pasa es que la gente va, tira al puerto, tira la cañita, sí. Que también falta mucha educación, mucha conciencia en ese tema. ¿Por qué la gente le genera ternura a una perdiz, un ciervito y no un surubí, un dorado? Y porque los peces no despiertan ternura, nada más. Pero en términos biológicos exactamente lo mismo. En términos biológicos exactamente lo mismo. Claro. Y esto hay especies más tiernas que te despiertan más ternura que otras. Pero hay gente que le molesta la casa y después pone un raticida en la casa. Entonces, no tiene sentido. Claro, así pero lo que pasa es que esto desnuda el sentimentalismo, la falta de racionalidad, los mitos, los prejuicios y, insisto, y esto hay que decirlo, digamos, los ciudadanos y en especial los argentinos somos de tomar posturas sin demasiado análisis. Aparte somos radicales. Somos radicales en todo, en casi todo, te diría. Entonces, estamos hablando, Gabriel, entonces de un cazador formado, muy formado. ¿Cómo lo ves vos? Es decir, cualquiera... Así, hoy se me ocurre a mí de ser cazador. No. Mira, yo creo que la caza, como dijo Gabriel, se le llama deportiva porque sigue ciertas reglas, como un deporte, pero no es deportiva. Y creo que es como una pasión, es algo que se lleva adentro y que es respetable el que no lo siente también. O sea, nosotros no es que queremos que todos sean cazadores, como pasa con los veganos que quieren que sean todos veganos. Es una actividad que se siente y que uno, digamos, por ahí se le despierta en algún momento porque vio algo, una película, un amigo que le comentó, alguien que lo invitó, gente que a lo mejor nunca se le ocurrió ir y un día lo invitan y sale al campo y descubre que le gusta. Claro. Y bueno, y ahí empieza a desarrollar la actividad. Y siempre, como dijo Gabriel también, esto es una actividad totalmente lícita, legal, que se rige por normas y que tiene que ser respetada. Y el cazador furtivo es un delincuente, entre comillas. Hay una gran diferencia de lo que estamos hablando. Es que a veces nos meten a todos en la misma bolsa, pero eso es como si dijéramos... Por desconocimiento también del tema, lo que veníamos diciendo. Exacto, es como si dijéramos, porque
hay una persona de determinada actividad que cometió un delito, no todas las personas que hacen esa actividad van a ser delincuentes. Así es. ¿Cuál es la relación de ustedes, tanto a nivel personal como a nivel, digamos, de las instituciones, que después vamos a hablar del círculo, en relación a las organizaciones? Hay organizaciones que interactúan con instituciones de cazadores. ¿Recordás alguna? Sí, no sé si bueno, son de Rosario en este país, o a nivel nacional. Sí, no, en este país bastante poco, ¿sí? Pero, por ejemplo, se está haciendo una experiencia interesante. La Cámara Argentina de Turismo Cinegético, es decir, de operadores cinegéticos, operadores que traen cazadores del exterior, por ejemplo, a cazar a Argentina, después también de esto, si querés, podemos charlar, está invirtiendo en el estudio de las especies sobre las que caza, justamente para que sea sostenible, ¿sí? Vos sabés que eso lo decía el doctor Alejandro Traquia, que creo que la semana pasada había tocado algunos de los temas conversados, y él hablaba de ese tipo de actividad, claro, que es muy poco conocida además. Pero que además, a ver, permitime decirte esto, los cazadores, seamos los cazadores de a pie o el turismo cinegético, somos los primeros interesados en que haya especie para cazar. Por eso las cuidamos, porque claro, yo quiero seguir cazando hasta que me muera y quiero que mi hijo sea cazador y mi nieto sea cazador. Pero para eso necesito perdices, pato, etcétera, ¿sí? Esta cámara argentina, digamos, porque Argentina es muy conocida a nivel mundial en la caza de palomas, que son una plaga en el país, y por ejemplo la caza de patos, ¿sí? Invierte en estudios. Esto, si querés, te podemos comunicar también con esta gente, que es muy interesante. Está haciendo unos estudios que no se hicieron jamás, ¿no? Partiendo, por ejemplo, de la problemática que tenemos en la ciudad con las palomas. Bueno, forma parte sí. No me quiero desviar de la pregunta primogénea, pero sí, está todo claro que está todo vinculado, claro. ¿Por qué está vinculado? Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Los estudiosos dicen que la Columbus auriculata, creo que se llama el nombre científico, la montera, estaba hace 100 años mucho más al norte. Pero bueno, con la expansión de la frontera agropecuaria y al tener para alimento nuevo, girasol, claro, trigo, etcétera, claro, ha ido expandiéndose, cubriendo mayor territorio y llega hasta el Río Negro. Digamos que se ha procreado sin control. Claro, porque y con mucho alimento a la mano. Bueno, la dinámica natural hace que frente a la abundancia de alimentos es capaz de soportar una población mayor. Claro. Entonces es más eficiente en términos reproductivos. Claro. En tanto y en cuanto haya para comer, la especie crece. ¿Y no tiene depredador natural? Sí, los tiene, pero no alcanzan a... Va más rápido quizás la reproducción que la... Bueno, estos estudios que están haciendo esta gente, los operadores cinegéticos, que lo están haciendo unos biólogos de un nivel infernal, después si te interesa te puedo mandar ese material, gente de la Universidad Nacional de La Pampa, gente del CONICET, y están haciendo, por ejemplo, censos poblacionales de perdí y de pato, ¿tá? Entonces, ya voy a llegar a la pregunta, por ejemplo, indica claramente que la población censada, se está haciendo en Entre Ríos, se va a hacer en Santa Fe, pero Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, Uruguay, ¿sí? Indica que la tasa de extracción, es decir, lo que cazamos, está muy por debajo de la tasa reproductiva. Por lo tanto, la caza, el pato o la perdiz, es un recurso natural renovable, de la misma manera que la merluza. Claro. ¿Por qué a la gente le molesta que se case pato y no se pesque merluza? Claro. No lo sé, ¿sí? Tiene que ver con que la gente detesta una víbora y ama un cobayo. Bueno, claro, la víbora también es un bichito, ¿sí? Claro. ¿Se entiende la lógica? Sí, por supuesto. Hay una organización no gubernamental ambientalista que va a empezar a interactuar para apoyar esos conteos de aves, por ejemplo. De esas especies. ¿Sí? Claro. No puedo decir el nombre porque está firmándose el acuerdo. Sí. Después también las organizaciones de los cazadores estamos interactuando, por ejemplo, con SENASA.
¿sí? El SENASA está a través de los cazadores. Se han hecho en el 2022 con el tema de la gripe aviar, nos capacitaron vía internet y cuando íbamos a cazar patos, hisopábamos los patos y se hacía el control del vector, ¿sí? Que digamos, ¿por qué? Porque vos podés controlar un criadero de patos, pollos, ¿sí? Pavos, pero las aves silvestres no se pueden vacunar y no conocen de frontera. Claro, es mucho más difícil de control. Exactamente. Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos colaborando en el SENASA. Los cazadores de jabalíes están enviando muestras para el control de triquinosis, el control de enfermedades porcinas, porque el chancho jabalí y el chancho cimarrón, es decir, el silvestre, que es el doméstico que se ha escapado y que ahora está copando. Ahora vamos a hablar del caso de los parques nacionales también. Todo, por ejemplo, las islas frente a Rosario son, digamos, un vector que puede atentar contra la industria, contra la ganadería porcina, por ejemplo. Entonces nosotros estamos colaborando allí. Es más, informamos a grupos de científicos. Digamos, practicamos la actividad que nos gusta, pero de alguna manera estamos interactuando con distintas organizaciones, brindando un servicio a la sociedad también. Porque, ¿qué pasa? Como explicó Gabriel, no hay control sobre los animales silvestres, y los animales silvestres que son portadores de enfermedades que se transmiten después a los grandes establecimientos de cría. Entonces la gripe aviar puede matar miles de pollos en Entre Ríos, la triquinosis, gente que a lo mejor por desconocimiento no hace los análisis que corresponden. Bueno, hubo un caso de un colegio en el sur hace poco, de chicos que fueron que tuvieron triquinosis, ¿se recuerdan? Bueno, eso se llaman, son zoonosis, es decir, son enfermedades que pueden creo que un colegio que le pasan a los animales a los seres humanos, ¿sí? La triquinosis es una, digamos, eso es por comer carne de cerdo que no ha sido analizada, ¿sí? Y que no, digamos, la carne de jabalí o de cerdo, porque el jabalí es la misma especie que el cerdo doméstico, nada más que digamos, es salvaje. Si se cocina bajo determinadas condiciones de cocción, de temperatura y tiempo, se mata la triquina. Pero siempre, digamos, es más seguro tener un análisis y estar tranquilo de que vos podés llevar esa comida a tu familia o a un grupo de amigos y que no hay ningún riesgo, porque nadie sabe si un pedacito quedó medio crudo. Y entonces nosotros en el club que damos charlas habitualmente, traemos gente que da charlas sobre primeros auxilios, y hemos traído gente, veterinarios, que han dado charlas sobre la triquinosis, sobre las distintas enfermedades, y cómo nosotros tenemos, la triquinosis, la única forma es saber sacar las muestras, que no es muy complicado, de hecho siempre lo hacemos, las llevamos acá los llevamos al laboratorio municipal, ahí detectás la triquinosis. Después hay otras enfermedades que se enseña cómo ver cuando uno faena al animal en el campo, detectar alguna otra enfermedad, como tuberculosis, en fin, otras enfermedades. Entonces se entrena a la gente de alguna manera y se va informando, y todo esto, bueno, hoy ha llevado a que, como dijo él, el SENASA acude a nosotros para que nosotros los ayudemos a ellos. Pero digamos a nivel educativo, por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, vamos a comenzar por los colegios, vamos a dar una charla, vamos a informar, ¿hay recepción en ese sentido? Yo soy docente y más de una vez me han invitado y voy a dar charla donde me invitan. En líneas generales, la mayoría de los docentes tienen los mismos prejuicios que la gente común y corriente y que descarta o considera la caza como algo malo, con bastante ignorancia, desconociendo la realidad. Pero bueno, es así. Bueno, creo que un poco también habría que, porque escuché, Roberto, que vos decías que ustedes hacen cursos de capacitación, hacen cursos de formación. Sería interesante también, ¿no es cierto?, que desde algún lugar, por ejemplo el Ministerio de Educación, comenzando desde arriba, lo que pasa, comience a abrir un poquito algunas puertas, ¿no? Sería interesante, algún programa, algún proyecto, algo. Sí, sería interesante, pero seamos realistas en esto. O sea, vivimos en democracia y lo cierto es que
los decisores políticos, los que toman decisiones, están pensando más en los votos que ganan o pierden que en el bien público. Te voy a contar un ejemplo. Sí. Vos sabés que hay especies exóticas que siempre son invasoras, ¿sí? Hay vegetales como el libustro o la acacia negra que está colonizando todo Entre Ríos, o especies peces como la carpa que está colonizando el río, ¿sí? Que es originaria de Asia, o los mejillones que vinieron con los barcos, o el jabalí o el axis, ¿sí? Estas son las especies llamadas exóticas, sí, que son de otros lados, que por alguna razón, a veces accidentalmente y otras traídas intencionalmente, al no tener enemigos naturales y al tener todo un ecosistema que le es favorable, crecen y que generan una serie enorme de problemas para la biodiversidad. Por ejemplo, compiten con las especies nativas, ¿sí? Por ejemplo, modifican el ambiente, porque comen y van defecando y modificando el ambiente, ¿está? Bien, el máximo problema que tienen las especies exóticas invasoras, que sean de peces, crustáceos, aves, mamíferos, plantas, lo que sea, está considerada por la organización digamos de las Naciones Unidas, por los científicos, como una de las principales problemas que tiene la biodiversidad, es decir, de conservar lo natural tal cual está, ¿sí? Aunque ya no se puede hablar de naturaleza en la mayoría de los lugares. Después, si querés, charlamos por qué. Pero el caso más claro, más paradigmático en Argentina es el del castor. En la década del 40, la Tierra del Fuego, como una isla, estaba bajo administración, cuando era un territorio nacional, estaba bajo administración de la Armada. Traen castores para favorecer la industria peletera. Bueno, resulta que no anduvo económicamente, y los castores, de manera tal que al no tener el oso, el lobo que se lo come, bien, están haciendo un desastre en el bosque de lenga nativo. Es más, hay convenio entre Argentina y Chile para combatirlo, para que no pasen al continente, que de hecho ya pasaron el estrecho de Magallanes, ya están en el continente, todo un problema enorme. El Estado, que por convenios internacionales, por consenso científico, tiene que matarlos, que como ya se sabe que es imposible eliminarlos, pero por lo menos controlarlo, la población se opone porque pobrecitos los castores no tienen por qué morir. Claro, pero la gente que piensa pobrecitos los castores no tiene elementos de biología y de ecología para entender el problema. Entonces ahí estamos hablando, claro, de que falta educación. Sí, bueno, pero las autoridades públicas, las autoridades, los funcionarios necesitan los votos, por lo tanto no combaten los castores. Hasta aquí en Darte Ideas y Pensamientos. Gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo martes de 16 a 17 horas. Por AM Libertad, una radio, todas las voces.